Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a mostraros cómo hacer el montaje del enganche y el kit electrónico sobre este Volkswagen Touran. En esta ocasión tenemos muy sencillo el montaje, tan solo 3 piezas. Si tenéis alguna duda de la tornillería que va en cada sitio, lo podemos ver con el manual. En este caso vamos a montar una bola fija, siendo posible montar una bola desmontable vertical o desmontable horizontal. Vamos con la instalación del enganche. Para la instalación de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes y una vez que desmontemos el paragolpes retiraremos el refuerzo metálico. Recordad que este ya no se utiliza. Empezamos quitando ambos pilotos. Va a media vuelta. Retiraremos el piloto, no sin antes desenchufarlo por la parte de atrás. Y ya lo tenemos. Haremos lo mismo en el piloto derecho. En la parte inferior quitaremos 4 grapas que tenemos que quitarlas a rosca. En ambos lados, sujetando el paso de ruedas, nos encontraremos un tornillo de Torx de 25. En ambos pasos de rueda encontraremos 3 tornillos sujetando el paso y un cuarto tornillo en la esquina. Desmontaremos el paragolpes teniendo en cuenta que va todo a presión. Una vez que lo sacamos, nos tenemos que acordar de desenchufar el conector de los sensores. Una vez hemos retirado el paragolpes y como os he dicho al principio del vídeo, retiraremos el refuerzo metálico y este ya no se utiliza. Una vez hemos retirado el refuerzo, es muy importante que los tornillos de la parte superior los volvamos a dejar tapados. Esto es debido a que comunican con el interior del vehículo y podría entrar agua al interior. Antes de colocar el enganche, y debido a que este vehículo es diésel, dispone del depósito de AdBlue. Podríamos colocarlo, ya que vemos los 2 orificios que sujetarán el enganche, pero para facilitarlo vamos a descolgarlo. No lo quitaremos del todo, solamente lo vamos a descolgar. Quitamos primero este tornillo de aquí y después tenemos otro tornillo en esta esquina. Y ya vemos los 2 puntos sobre los que sujetaremos el enganche. Antes de introducir la pieza tenéis que fijaros bien que este orificio de aquí lleva más separación. Esta es la pieza del lado derecho. En el lado izquierdo introducimos la pieza y, que no os lo he dicho anteriormente, el tornillo es de 10-50 con arandela de ala ancha y arandela grower. Colocadas las 2 piezas laterales colocaremos el enganche y tener en cuenta que como lo que es el chasis del vehículo va en tirada, tendremos que empezar metiéndolo por la parte superior e ir llevándolo al sitio. Colocaremos primeramente el tornillo de 12 con arandela grower que va al tubo del enganche. En el lado derecho también colocaremos el tornillo de 12 con arandela grower. Tendremos que jugar un poco con el enganche para que vaya al sitio. Una vez que lo tenemos colocado ya podemos colocar el punto que vemos aquí. Y en el lado izquierdo también haremos coincidir el enganche con el punto de anclaje. Una vez hemos aproximado todos los tornillos le daremos el par de apriete necesario, teniendo en cuenta que tenemos tornillos de 10 y tornillos de 12.
Una vez hemos terminado con el montaje del enganche, pasamos al kit electrónico. Y como podéis ver en nuestra página web, el kit recomendado es el kit Aragon CAN. Otra opción sería montar el kit Aragon Pro, el cual iría conectado directamente a los pilotos, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Las luces que llevamos en el portón, cuando la abrimos, vemos que se apagan. Esto pasa también con la luz de antiniebla, que la llevamos colocada en esta zona de aquí, y la luz de marcha atrás, que son estas dos. Antiniebla, marcha atrás. Tanto si montamos un kit Aragon Pro como un kit Aragon CAN, tendremos que coger la señal de positivo directo de la parte delantera, en la caja de fusibles que va bajo el volante. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que el kit Aragon CAN es mucho más sencillo de instalar, debido a que solamente conectaremos dos cables de señal de CAN bus y el positivo. En caso de que montemos un kit Aragon Pro, tendremos que coger señales de ambos pilotos y del portón. Por eso, nuestro kit Aragon CAN es el recomendado. Empecemos con el montaje. Hemos sujetado la base de enchufe junto a la chapa donde la colocaremos posteriormente. Vamos a sujetar con una brida al enganche y pasaremos el cable por aquí hasta el orificio que va al interior. Pondremos la goma dejando sellado el orificio. Para montar este kit vamos a evitar en la medida de lo posible destapizar el interior del vehículo. Para poder hacer el cableado que hemos introducido, vamos a retirar la rejilla de ventilación y aquí vemos que tenemos ya el cableado. El kit Aragon CAN va provisto de un positivo directo y un positivo de contactos, los cuales si los necesitamos tenemos disponibles en la página web. También vemos que tenemos dos pines libres y esto es debido a que el kit Aragon CAN, para facilitar el introducir el cableado dentro del vehículo, lleva separadas las líneas de CAN bus y de alimentación de la base de enchufe. Pondremos los dos terminales en los huecos libres, recordando que estos dos terminales son los dos de positivo. Da igual que pongamos uno en la izquierda que en la derecha, pero los dos tienen que hacer buen conexionado y asegurarnos de que no se salen. Conectaremos el conector a la centralita, el cable de CAN bus en la posición del CAN bus y el conector auxiliar, que en este caso no lo vamos a utilizar. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, lo colocaremos en el interior del vehículo, teniendo siempre en cuenta que el cableado tiene que quedar mirando hacia abajo. Para colocar las masas yo me voy a ayudar de un tornillo autorroscante. De esta forma, al colocarlo con el tornillo autorroscante, me evito tener que destapizar y tener así que buscar una masa original del vehículo. En la puerta trasera izquierda nos ayudaremos de un sacagrapas y moveremos parcialmente el tapizado para ayudarnos de esta forma a meter la guía por aquí y llegar hasta la rejilla de ventilación donde tenemos nuestra instalación. Hemos sujetado el cable a la guía y pasaremos con cuidado, tirando poco a poco para que no se enganche en el cableado. Y ya lo tenemos aquí. Pasaremos el cableado con la ayuda de la guía también hacia la parte delantera. Vamos a ahuecar parcialmente el tapizado, ayudándonos de un sacagrapas, y lo haremos de esta forma. En la puerta delantera izquierda empezaremos destapizando esta parte de aquí. Y si nos fijamos, tenemos la guía ya en esta parte. Ya tenemos el cable hasta aquí y ahora tenemos que hacer el conexionado en la BCM. Para facilitarnos el acceso a la BCM, que la tenemos en esta zona de aquí, justo donde tengo yo ahora la mano, vamos a retirar la apertura del capó. Lo ponemos en posición de abierto y con la ayuda de un destornillador quitamos una grupilla que tenemos en la parte trasera. ¿La veis cómo asoma aquí? Ya tiramos de ella y esta es la grupilla que os comento. Quitamos la tapa, la grapa la aflojamos, que va a rosca, y ya podemos retirar este plástico.
La BCM dispone de 3 conectores, pero nosotros tenemos que hacer el conexionado sobre el conector A. El conector A se encuentra en esta parte de aquí. Primero nos encontramos con el conector C, el cual lo vamos a retirar para facilitarnos el conexionado. Primero el C, que es este que aparece por aquí. Después quitamos el conector B, el cual va guiado y es un poco más pequeño. Y por último accederemos ya por fin al conector A, que es el que vamos a hacer el conexionado. Como veis, es de muy difícil acceso. Cortaremos la brida para poder desmontar el conector. La retiramos y ahora lo abrimos de la siguiente forma. Quitamos las 2 presillas que van a cada lado y ya lo tiramos de él. Aquí ya lo podéis ver. Estos 2 son los conectores que tenemos que intercalar con nuestra instalación. Vamos a realizar el bypass uno a uno. Para eso vamos a hacerlo de la siguiente forma. Empezamos con el pin número 17, que es el cable marrón. Naranja marrón. Lo extraemos y a continuación pondremos el naranja marrón de nuestra instalación. Hacemos el mismo paso con el naranja verde. Echamos para que salga. Hay veces que se nos puede quedar atascado como aquí, y en este otro alojamiento volvemos a pinchar para que salga. Conectamos el cable naranja verde. Siempre es muy importante que no os saltéis ningún pin. Si os pasa que os equivocáis de pineado, puede que el vehículo ni siquiera arranque. Recordad, 17 cable naranja marrón, 16 que está justo al lado el cable naranja verde. Los extraemos, colocamos los nuestros y los cables que quedan libres los conectaremos con la ayuda de esta ficha marrón que viene en el kit. Lo conectaremos a la instalación del Aragon CAN. Vemos aquí el cableado y hacemos coincidir naranja verde con naranja verde. No os confundáis porque, como os comentaba, si no el coche ni siquiera va a arrancar. Y a continuación el naranja marrón. El cable rojo, que es el de la señal de freno, no es necesario conectarlo. Todas las señales van a través de la señal de CAN bus. Volveremos a montar el conector. Con cuidado de no dañar los cables que hemos dejado empalmados. Volvemos a poner la brida. Volveremos a poner los conectores en su lugar. Siempre con mucho cuidado y sabiendo que han hecho buen contacto. Lo notaremos porque la ficha que lleva de cierre, este cierre de seguridad que llevan todas, nos tiene que hacer ese clic característico de cuando engancha bien. En esta guantera que encontramos bajo el volante, la vamos a quitar. Para ello levantamos la grupilla que hace que no se pueda salir del sitio, sacamos a presión y nos encontramos la caja de fusibles. Con el robacorrientes de fusible lo colocaremos sobre la caja de fusibles. Importante, esta es la entrada y nosotros cogeremos este fusible de aquí en este pin de aquí. Conectamos e introducimos el cableado dentro. Esta sería la posición correcta para conectarlo. Una vez hemos realizado el conexionado del positivo, pasaremos a hacer la comprobación de la instalación. Como podéis ver, con el Aragon Tow Bar Tester, todas las funciones van correctamente. Terminados estos pasos, podemos proceder a montar el paragolpes, teniendo en cuenta que no hay que realizar recorte, debido a que el recorte
viene ya de serie. Colocaremos la bola con la ayuda de los tornillos de 10-65. Son tornillos pasantes. Pondremos las tuercas autoblocantes. Y apretaremos al par de apriete de 51 Nm. Hasta el próximo vídeo.